video número 4, el anterior se cortó. Bueno, habíamos abandonado o se había cortado cuando estaba haciendo una referencia a algo que aparece en ese artículo que se llama Crítica y Verdad, en relación a la discusión que tiene Barthes con los de la vieja crítica, la antigua crítica, entre ellos Picard, respecto de cuáles son los temas, el léxico, el estilo que entra dentro de la literatura, teniendo en cuenta que la antigua crítica responde prácticamente a los modelos clásicos, es decir, al modelo del neoclasicismo. Por eso admira tanto a un Racine y, por supuesto, desconsidera o no existe un Rabelais. ¿Qué pasa con Rabelais? Y entonces yo les estaba comentando en ese videito que ha quedado muy breve, pero no quise repetirlo, que me voy a atrever, no porque sea una osada, ¿no? Pero me voy a atrever a leer un texto que todavía hoy, teniendo en cuenta que Rabelais nace en 1494 y muere en 1553, es decir, siglo XV, siglo XVI, estamos en el XXI y todavía sobre las palabras, sobre el lenguaje sigue existiendo control, sigue siendo peligroso, y ni hablar de pensar desde los bordes o desde las orillas, como decía Iparraguirre respecto de Bakhtin. Entonces yo voy a leerles un fragmento de Rabelais antes de entrar en las cuestiones relacionadas con la carnavalización y cómo la carnavalización implica no solamente la risa, lo vulgar, sino el cuerpo, para que entiendan cuando hablamos de cuerpo, de qué tipo de cuerpo, de qué tipo de corporeidad estamos hablando, estamos haciendo referencia. Bakhtin señala que precisamente este tipo de cuerpo no es el cuerpo biológico individual de cada uno, sino el cuerpo entendido como un cuerpo social, un cuerpo del pueblo, de la comunidad, que permanentemente crece y muere y se degrada. La degradación es parte de un proceso vital y cíclico de la existencia no solamente humana, sino de la naturaleza toda. Y para entender el concepto de carnaval, y para entender también desde dónde vamos a leer o desde dónde lee y recupera Bakhtin a Rabelais, no solamente voy a leer este fragmento, sino que tenemos que tener presente siempre la idea de la existencia, decía, de la naturaleza como un ciclo en donde la muerte no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. La idea de la degradación no es una idea de degradación como instancia final, sino de degradación como principio para algo nuevo. Repito, es fundamental esta idea en Bakhtin. Es fundamental esta idea para entender de qué hablamos cuando hablamos de carnaval. No hablamos solamente de la fiesta o del permiso. Todavía no me refería al carnaval precisamente. Entré a este tema a partir de Rabelais y después sigo por Dostoyevsky. Es decir, arranco o comienzo este tema de la carnavalización a partir de lo que Bakhtin dice en la poética de Rabelais, y después voy a tomar lo que dice en la poética de Dostoyevsky. Por esto estoy haciendo este introito un poco largo, pero desde mi punto de vista creo que nodal, sustancial, para saber de qué estamos hablando. Es el momento del cuerpo social, es el momento del cuerpo individual, por supuesto, porque el cuerpo social es la sumatoria de todos los cuerpos, pero también es el momento del cuerpo social en tanto organismo, en tanto todos pertenecemos a un ritmo y a un ciclo que, bueno, nace, crece, se reproduce y muere, pero la muerte no es una muerte, vuelvo a reiterar, última, final, sino que es el reinicio para algo nuevo. Esta circularidad, esta transformación, esta mutación, esta metamorfosis
continua, permanente y vital, es decir, este diálogo entre eros y tánatos, entre integridad y desintegridad, constituye el espacio vital y fundamental de la ambivalencia carnavalesca. En eso consiste la ambivalencia, ¿no? No una ambivalencia solamente en su indeterminación, sino una ambivalencia justamente en su doble valencia. La vida es muerte, la muerte es vida. Lo alto es bajo, lo bajo es alto. A esa división clásica cultural que se ha instituido sobre el cuerpo humano, en donde la cintura para arriba representa lo elevado, lo supremo, lo que está en contacto con ya sea las ideas, el conocimiento, la razón, y de la cintura hacia abajo con los genitales, con lo sexual, con lo pecaminoso para la cultura cristiana, o con lo bajo para otras culturas o incluso religiones. Repito o retomo, esta división entre lo alto y lo bajo, la cabeza y lo genital, también va a estar ambivalente, se va a mostrar ambivalente e invertida. Entonces, se van a priorizar los tontos. De hecho, en los carnavales aparece el coronamiento de los tontos, el rey de los tontos. Por ejemplo, una escena muy famosa, aun cuando no hayamos leído el libro, aunque sea con la película de Disney, aunque también hay películas con personajes de carne y hueso, es la novela de Víctor Hugo, El jorobado de Notre Dame. En El jorobado de Notre Dame, Víctor Hugo, como buen romántico, evade hacia la Edad Media y retoma las fiestas medievales del carnaval, y se ve claramente ahí como este jorobado, que es deforme, no necesariamente tonto, pero se lo atonta en el sentido de que se le adjudica el carácter de tonto, de idiota, se convierte en el bufón, en el payaso, figuras privilegiadas, no solamente por el carnaval, sino por Rabelais. Entonces, esta ambivalencia, repito, rompe las dicotomías, rompe los binarismos entre lo alto y lo bajo. Entonces, reina una inteligencia atontada y se privilegian las zonas, por ejemplo, genitales. Por ejemplo, no, las zonas genitales y las funciones corporales. Por eso ahora sí voy a pasar a leer este texto que ahonda justamente en ese lenguaje y en esos espacios en donde no solamente ahonda Rabelais, sino que también busca Bakhtin el espacio para crear su concepto de carnavalización como lugar o como concepto en donde se cuestiona, se critica cualquier status quo, cualquier, cultura oficial, cualquier autoritarismo, cualquier control sobre los cuerpos. Eso es lo que hace el carnaval. Es decir, es, en otros términos que no son los que usa precisamente Bakhtin, o por ahí sí lo dice de este modo también, es una manera de resistir, es más de Deleuze este término, es una forma de resistencia en contra de lo establecido. Es una manera de protestar y de asumir las individualidades y lo colectivo como modo de resistencia, como forma de encontrar la libertad de la expresión y la desacralización, es decir, se desacraliza aquello que es prohibido, entra en escena, y aquello que es sagrado, como por ejemplo, las fiestas religiosas, van a ser parodiadas. El famoso mundo del revés es el que caracteriza este carnaval. François Rabelais, 1494-1553, libro primero, capítulo 13, de cómo Grangousier reconoció en la invención de un limpiaculo la maravillosa inteligencia de su hijo Gargantua. Pertenece a Gargantua y Pantagruel. Grangousier visitó a su hijo Gargantua y mientras lo besaba y abrazaba le preguntó toda suerte de cuestiones pueriles. Bebió con él y preguntó si lo habían mantenido limpio y pulcro. Gargantua afirmó que no había en todo el país un joven que fuera tan limpio como él.
He descubierto, dijo Gargantúa luego de largas y minuciosas investigaciones, un modo de limpiarme el culo. Es el más noble, el mejor y el más eficaz que nadie haya visto. Primero hagamos historia. Una vez yo me limpié con una bufanda de terciopelo de una dama y lo que encontré es que su dulzura me procuró una gran voluptuosidad en el fondo del agujero. Otra vez con una caperuza de la misma dama y el resultado fue idéntico. Y otra vez con un sombrero de mujer de satén de color vivo, pero una sarta de porquerías de perlitas doradas que lo adornaban me desollaron todo ahí atrás. Que el fuego de San Antonio le queme el agujero del culo al orfebre que los hizo y a la dama que los portaba. También lo pasé mal cuando yo me limpié con un sombrero de paja emplumado a la suiza. Bien, una vez que yo defequé detrás de un matorral, me encontré con un gato de marzo, me limpié con él y sus garras me desgarraron todo el periné. Me curé a la mañana siguiente limpiándome con los guantes de mi madre, bien perfumados en bergamota. Después yo me limpié con salvia, con hinojo, con anís, con mejorana, pétalos de rosa, con hojas de trébol, con trozos de ladrillo con lechuga, con hojas de espinaca, y en realidad no me sirvió de nada. Me limpié con los mercuriales y las ortigas, pero yo me cagué en sangre como un lombardo italiano. Fue entonces que me sentí lastimado y me curé limpiándome el culo con mi bragueta. Después me limpié con paños, colchas, cortinas, carpetas, con una almohada, un tapiz de juego, con trapos, servilletas, un pañuelo. Todo eso me procuró más placer que el que tienen los sarnosos cuando se los rasca. ¿Cuál es el mejor limpiaculos que el que más te gusta?, dijo Grangousier. Ya llegaré ahí, vas a encontrar enseguida la última palabra. Yo me he limpiado con el heno, la paja, la borra, la lana, con papel, pero, y acá viene un proverbio o un refrán popular, quien el culo se limpia con papeles, de la basura dejará caireles. Escuchad lo que dicen los colgantes mientras escriben textos en los muros de nuestros baños. Nuevamente, refranes o frases populares. Asquerosos. El fuego de San Antonio los cocinará y quemará a todos si no se limpian sus agujeros abiertos antes de partir. ¿Y quieres un poco más?, dice Gargantúa. Acá tienes un rondó. Nuevamente hace suponer la cursiva, el encomillado, que se debe tratar justamente de esto que señala Bakhtin, ¿no?, de cómo Rabelais toma los refranes, los dichos y la sabiduría popular. Mientras estaba cagando el otro día, he olfateado la imposición que mi culo reclamaba. Otro buqué, atento yo esperaba, que fuera más hermoso y empestado. ¡Oh! Si me habrá divertido esta chica que yo atendía mientras defecaba. Durante ese tiempo sus dedos, mi culo de mierda, han protegido. Decid ahora, por la mierda. Y acá hay una nota del traductor que es un juego de palabras en francés. Lo paso de largo. Que no conozco de nada. No soy yo quien ha compuesto estos versos, pero los escuché recitar a mi abuela y los he retenido en la bolsa de mi memoria. Hijo, tú estás lleno de buen sentido, pequeño buen hombre. Uno de estos días te haré nombrar doctor en la Sorbona, pues eres bastante avanzado para tu edad. Procedid con tus propósitos limpiaculísticos. Bueno, dice Gargantúa, ¿me pagarás una barrica de vino bretón si yo te cuento cuál es la mejor manera de limpiarse el culo? Antes que nada, no hay necesidad de limpiarse el culo si uno no tiene suciedad. Y no puede haber suciedad si uno no ha cagado antes. Entonces, no hace falta cagar antes de limpiarnos el culo. Después, retoma Gargantúa, me limpié con un sombrero, un tapaorejas, una pantufla, una bolsa, una panera, pero qué desagradable limpiaculo. Entre los sombreros me limpié con algunos de fieltro, de terciopelo, de tafetán, pero los mejores sin duda alguna son los que están hechos de pelo, absorben excelentemente la materia fecal. Después me limpié con una gallina, un gallo, un pollito, la piel de un ternero, una liebre, un pichón, un cormorán, con el saco de un abogado, con una cogulla, con una cofia.
Para concluir, yo digo y sostengo que el mejor limpiaculo es un ganso plumoso, metiendo su cabeza entre tus piernas. Créeme, sobre mi honor, que sentirás una voluptuosidad mirífica, debido a la temperatura y la dulzura de ese plumaje que causa el calor de pajarraco que se comunica fácilmente de la tripa al culo y de otros intestinos hasta la región del corazón y aquellas del cerebro. Y no creas que la beatitud de los héroes y semidioses que están en los campos elíseos es porque tienen su asfódelo, su ambrosía o su néctar, como dicen las viejas de por aquí. Ellos tienen, a mi opinión, que se limpian el culo con un ganso bien plumoso. Ahora corto y termino con carnavalización.